Buenos días, paisanos. Espero que les esté gustando la novela Un idilio a través de la guerra, novela histórica de la Tierra Caliente de Michoacán, de Eduardo Ruiz. Antes de continuar, haremos un pequeño resumen. En los capítulos anteriores menciona a una hacienda ubicada en un lugar llamado Puruancitiro, que por la descripción que hace, se refiere a la hacienda de Ojo de Agua de Poturo. Al parecer, así se llamaba Ojo de Agua de Poturo, Puruancitiro. Ese era el nombre indígena que con el tiempo fue olvidado. El hacendado fue a la Huacana a hacer compras para la boda de sus ahijados, dos trabajadores de su hacienda que se casarían en el templo del viejo Churumuco. Allí en uno de los portales de la plaza de la Huacana surge un personaje que se va a mencionar en los siguientes capítulos, don Magdaleno, el anchetero o comerciante ambulante, quien, al ver la mula que montaba don Manuel, de inmediato siente envidia y dice que habrá de apropiarse de ella a como diera lugar. Se realiza la boda en otra propiedad que tenía don Manuel, cerca de la Candelaria. De ese rancho hoy quedan ruinas que les mostré en el video anterior. Allí se presenta Magdaleno, donde instaló su puesto para vender sus mercancías. En la novela se relata cómo se acostumbraba a hacer una fiesta en aquellos tiempos, qué música les gustaba, la comida que servían a los invitados y autoinvitados, y se dice que acostumbraban a hacer un jaripeo como parte de la fiesta. Al final se calientan los ánimos y surgen peleas a machetazos entre algunos valientes que asistieron a la boda. En el siguiente capítulo se va a relatar qué sucedió al día siguiente de la fiesta. Así que empezamos. Capítulo 6. Desde muy temprano, don Magdaleno había realizado su puesto, lo que equivale a decir que no le había quedado una gota de vino ni una cajetilla de cigarros del antiguo estanco, que eran los mejores de aquel tiempo. En el banquete había gustado de los mejores manjares y las mujeres le colmaban los platos para tenerlo bien granjeado. Todo el día se le vio estar entrando en la cocina, llevando copitas de catalán y de jerez. No era ciertamente por ver a la novia, preciosa mulata de ojos negros, de talle gentil, la cual estaba en el rincón más oscuro, huyendo de los curiosos, sino por lanzar profundas miradas a la hija de don Manuel, que atareada e incansable dirigía todos los trabajos de la cocina y atendía a que no faltase nada en la mesa. ¿Qué muchacha no es hermosa de los 14 a los 15 años? Es la mariposa que sale del capullo y se le van alas y tiene delgada la cintura y es graciosa y esbelta. La hija de don Manuel no tenía a su favor solamente la juvenil edad. Los cocoteros hubiesen envidiado lo cimbrador de su cuerpo, las flores el color de sus mejillas, el aire su gentileza, las ramas de los árboles la suave ondulación de su cabellera, las perlas la blancura de sus dientes, la tarde la dulce melancolía de sus miradas y la mar el vaivén de su lánguido pero gallardo andar. Y aquella muchacha llena del calor, de la vida y del fuego, del clima en que crecía, se llamaba Florencia. Don Magdaleno, pálido de deseos, murmuraba entre dientes: no me quedo sin la mula, ni mucho menos sin esta preciosidad. ¡Qué capaz! Capítulo 7. Pasó la noche de bodas como todo pasa en este mundo. Al amanecer del día siguiente, los convidados se habían ido retirando, y a mediodía no quedaba en la estancia, con la familia de don Manuel, más que don Magdaleno, que se despidió hasta después de haber cesteado. Ya a caballo se encaró a don Manuel y le dijo: con que sí, amo don Manuel, la fiesta no ha estado de lo peor. Yo vengo a darle las gracias y a recibir sus órdenes. Déjala, don Magdaleno, y que le vaya muy bien. Tenga cuidado en el camino, ya ve que ahora no hay luna. Es claro, al anochecer pernoctaré en el primer rancho. Mi tordillo está tan viejo y tan trabajado que no cuento con él por si acaso. Y a propósito, aunque en el Ojo de Agua de Poturo me ofrecen un retinto muy brioso y muy voluntario, si usted me vendiera su mula, me gusta por mansa y porque conoce el terreno.
Ya habrá oído decir que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Con que si gusta, trataremos con la golondrina, si me la da barata. Qué esperanza, don Magdaleno. La mula no le sirve para nada, es un burro. No digo que no, pero por eso mismo me cuadra. Yo en el camino ando muy despacio, ya sabe, como que me vivo rancheando para vender mi ancheta. ¿Cuánto quiere por ella? No vendo defectos, amigo. Prescinda de la mula. Dejémonos de chanzas. Pida que yo veré si me conviene. Es por demás, don Magdaleno. La golondrina es de mi mujer, y por nada de esta vida se deshace de ella. Convénzala, amo. Doy 50 pesos por la mula. Ni 100 que me diera. No es el ánimo quedarme sin ella. Ya verá como más tarde o más temprano hemos de tratar. Y hablando otra cosa, qué hermosa muchacha tiene don Manuel. Este frunció el ceño, pero procurando no darse por entendido, agregó: es inútil, don Magdaleno, no hemos de tratar. No tengo tanto empeño, para mulas, donde quiera las hay. Hasta la vista, vaya usted con Dios. Don Magdaleno metió espuelas a su caballo y echó a andar por el camino de la Huacana. Ni tantito me gusta ese hombre, exclamó doña Tránsito, apareciendo en la puerta de la casa. No sé qué mirada de hipócrita tiene. No te fíes de él. ¿Qué me puede suceder? Ni siquiera sabe dónde vivimos. Fíjate, nunca mira de frente, ni sabe uno de qué color son sus ojos. No lo niego, pero entre él y yo no hay motivo de enemistad. No canses, ese hombre es malo, muy malo. Se ha encaprichado en hacerse de la mula y el día menos pensado te la saca con maña y topará en eso. Déjame decirte y óyeme bien, ayer todo el día no quitaba la vista de Florencia, como si quisiera comérsela con los ojos. Me da miedo ese don Magdaleno. Pues que sea él quien se cuide. Donde yo le llegue a ver tanto así de interés por Florencia, ya puede componerse. Verá el susto que lleva. Era ya tarde, los dueños de la estancia y los vaqueros se pusieron a colocar en su lugar las sillas de montar, las riatas, las mesas, los utensilios de cocina, en suma, todo lo que, con motivo de la fiesta, estaba en desorden y regado por aquí y por allá. La estancia quedaba desierta y en completa seguridad todos los objetos que contenía, pues en aquellos tiempos, en la tierra caliente, no había ladrones ni rateros. Cualquier pasajero podía alojarse en las estancias vacías sin que nada se perdiera. Arreglado ya todo, don Manuel y los suyos esperaron la noche y rodeados de tinieblas se dirigieron cautelosamente a Puruancitiro. Capítulo 8. Corría, como he dicho, el mes de noviembre de 1863. Don Magdaleno caminó hasta muy entrada la noche y el martes siguiente llegó a la Huacana. Comió en la fonda y durmió su siesta en el mesón. En la tarde allató con mucho esmero su caballo, lo ensilló con cuidado, montó en él y aguijándolo con la cuarta y con las espuelas y llevándole muy recogida la rienda, fue a dar un paseo por las calles de la población. De cuando en cuando apretaba más las piernas y tosía recio para que el corcel fingiese un brío que estaba muy lejos de tener, y alzando la voz para que lo oyese la gente, decía lleno de satisfacción: «¡Estate loco!», como si por casualidad acertara a pasar por el cuartel a la hora de lista de 6, hincó al caballo con verdadera furia la espuela del lado opuesto a la fachada del edificio. El oficial, que mandaba 25 infantes y que estaba de comisión en el pueblo, vio con envidia al jinete y exclamó: «¡Qué cuaco, don Magdaleno! Parece que carga el diablo». «No tanto, mi teniente, pero es regular mi andantito, brioso cuando se necesita y ligero, ligero como él solo». «¿Desde cuándo lo tiene?». «Lo acabo de comprar allá abajo, por las balsas». «¿En cuánto?». «Baratito, me costó no más de 30 pesos. Ya ve que con estos tiempos de revolufia, los rancheros procuran deshacerse de sus caballos buenos». «Vamos, ¿cuánto quiere al ganar?».
No me lo ha de creer, mi teniente, pero el caballo vale más de 100 pesos. No se la eche, amo. ¿Cómo ha de valer 100 pesos el matalote? Digo lo que vale, no porque trate de venderlo. Pues descuídese porque se lo pueden quitar. Creo que no será usted, que es mi amigo. Es claro, a mí me mandaron a coger leva para la infantería, pero no tarda en llegar el capitán Briceño a hacer requisición de remonta. Eso es lo que temo, en estos tiempos nada tiene uno seguro, y yo que me estoy mirando en mi caballo. En fin, váyase esta noche por la tienda de don Margarito, lo convido a tomar copas, allí hablaremos, a ver si me resuelvo a venderle el penaco. Convenidos, hasta la noche, don Magdaleno. Entretanto, don Magdaleno, con mucho disimulo, había enterrado las espuelas en los ijares del caballo que, transido de dolor, torció el rabo y salió precipitadamente. Famoso cuaco, dijo el oficial. Lástima que sea rabioso, pero algún defecto ha de tener. Y don Magdaleno se alejaba, murmurando entre dientes: este macho es mi mula. En la noche se reunieron don Magdaleno y el teniente en la tienda de don Margarito. Se habló de la venta del caballo, pero en voz tan baja y con ademanes tan misteriosos que más que un trato parecía que se trataba de una conspiración. Estamos convenidos, dijo en voz alta el oficial. El trato es trato. Lo recibirá usted denario. Ya sabe, el caballo se llama El No Me Alcances. Bonito nombre, decía el teniente, tartamudeando, al retirarse a su cuartel, no sin equivocar 2 o 3 veces la puerta y sin poder tenerse en pie. Capítulo 9. El domingo que siguió a la escena que acaba de referirse, llegó don Manuel a la Huacana, haciendo su viaje acostumbrado. Compró las provisiones que él y su ahijado de boda pusieron en las cantinas. Después de mediodía, montado aquel en su mula golondrina y el mozo en un mal caballejo, muy tranquilos atravesaron la plaza y siguieron por la calle que conduce al camino de la costa. Al pasar frente al cuartel, salió apresuradamente una escolta mandada por un cabo, quien en voz alta e interponiéndose al paso de los jinetes gritó: ¡Alto ahí! ¡Pie a tierra! ¿Pie a tierra?, preguntó don Manuel. ¡Pie a tierra!, vociferó de nuevo el cabo. Seguramente que usted se equivoca, volvió a decir don Manuel. ¡Pie a tierra! Y al pronunciar las palabras que omito, se puso el cabo en ademán de asestar un culatazo al ranchero. No había más que obedecer. Don Manuel y Pedro se apearon de sus cabalgaduras al mismo tiempo que el cabo exclamaba: ¡al centro! Tirando de sus bestias, amo y criado penetraron en el cuartel. Don Manuel pensaba confiadamente en que el jefe de la fuerza desharía la equivocación y corregiría el abuso del cabo. Procuró, en consecuencia, hablar con el teniente, pero éste, tomando un aspecto altanero, no le dio tiempo, sino que mandó: esos hombres, incomunicados, señor, que no hablen con nadie, digo, y si es necesario, póngales centinelas de vista. Escuche usted, póngales una mordaza, voto a... Don Manuel guardó silencio. A poco la misma escolta fue llevando al cuartel a otros individuos, ascendiendo el número a más de 20. Entonces el oficial dijo al cabo: basta, ya está la realada, prepare la cuerda, porque hemos de emprender la marcha al toque de diana. En la puerta del cuartel se habían agrupado muchas mujeres que lloraban, suplicando encarecidamente que las dejasen hablar con sus maridos, con sus hijos, con sus hermanos. El centinela las alejaba a culatazos. El oficial miraba impasible la escena. Así transcurrió toda aquella tarde, y en la noche encerraron a los detenidos en un inmundo cuarto del mesón convertido en cuartel. Todos aquellos hombres se durmieron profundamente. Tal es el estoicismo de nuestro pueblo. Don Manuel, lleno de indignación, no pudo conciliar el sueño. De tiempo en tiempo oía relinchar de hambre a su mula. Antes de amanecer desfiló la tropa, llevándose la cuerda. Las mujeres, que desde muy temprano se habían situado en la calle frente al cuartel, luego que vieron salir a sus hombres,
se arremangaron las enaguas para caminar con más libertad y siguieron a la tropa. Don Manuel vio entre ellas a una que le era conocida y le rogó que montase en su mula y que le diese a alguna de sus compañeras el caballo de Pedro, lo que hicieron a despecho y contra la voluntad de dos soldaderas que ya se habían apoderado de los animales. Hacía 2 horas que iban caminando. En un momento en que el oficial se acercó a la cuerda, se aventuró don Manuel a hablarle. ¿Por qué me lleva usted? Yo soy padre de familia y, aunque me esté mal en decirlo, soy hombre de bien. Tanto mejor, interrumpió el teniente. El ejército necesita de hombres honrados. ¿Pues qué? ¿Piensa usted que los que aquí venimos somos todos unos bribones? No, señor, perdone usted. Yo no quiero decir eso, pero piense que dejo abandonada mi familia y tirados en el campo mis intereses, como si los ricos no tuvieran la obligación de defender la patria. Todos lo hacemos, pero de distinta manera. Lo que viene sucediendo es que puede que sea usted un afrancesado traidor. Y yo no soy traidor, soy un hombre pacífico que no me mezclo en la política. Pues para que se mezcle, para que no sea egoísta y no se atenga a que unos cuantos andemos derramando nuestra sangre para sostener la independencia. Aquel hombre no tenía piedad, y lo cierto es que en aquella época así se hacía la leva, así se tenían soldados y así, cogidos los hombres contra su voluntad, ellos mismos inexorablemente cogían a otros y todos peleaban como héroes, al ejemplo de los jefes y de los oficiales, llevados de un patriotismo latente en su corazón. Capítulo 10. Don Manuel juzgó prudente no insistir con aquel hombre duro y grosero. Pensó que a su llegada a Ario podría entenderse con el coronel, que acaso sería más accesible o que se valdría de alguna persona influyente que pudiera conseguir su libertad. Lleno de resignación y de cansancio, caminaba cabizbajo, cuando de repente oyó una voz conocida que saludaba al oficial. Levantó don Manuel la cabeza y vio a don Magdaleno. Este también se fijó en su amigo y, manifestando mucha sorpresa, exclamó: «Válgame, don Manuel, ¿qué? ¿También vino usted en la cuerda? Eso no puede ser». Y dirigiéndose al teniente con el sombrero en la mano, le hizo repetidas súplicas en favor de don Manuel. El oficial se negaba con aspereza, pero don Magdaleno insistía, e insistió tanto que se ablandó aquel y le dijo: «Bueno, en vez de llevar hombres, llevaré recursos para el batallón. Que me dé ese señor 50 pesos por vía de préstamo forzoso y se entiende que le entregaré el recibo correspondiente». «Pues aunque sea así, mi teniente, siempre le quedo agradecido». Y acercándose a don Manuel: «¿Le oye usted?», le dijo. «El teniente admite dejarlo libre mediante 50 pesos. No traigo ni medio real, don Magdaleno. Eso sí está malo. A mí me sucede otro tanto. Ayer compré una partida de ganado y me quedé sin blanca. Y lo peor es que el oficial no transige. Usted podría ser mi fiador, don Magdaleno. Yo no admito préstamos forzosos, confianza, o los 50 pesos, o que lo tucen». Y esto diciendo, el oficial se alejó para ponerse a la cabeza de la tropa. Allí lo fue siguiendo don Magdaleno, siempre con el sombrero en la mano, y luego, volviendo a acercarse a don Manuel, le dijo en voz baja: «Si viera usted con lo que sale ese, pues no quiere que le venda mi caballo en los 50 pesos, cuando el penco vale lo menos 60. Lo malo es que si no lo vendo, ha de querer darme también por él un recibo de préstamo forzoso. Con razón dicen que en tiempo de guerra no hay misericordia». Don Manuel vio que la situación se agravaba. Sabía que los jefes de partidas sueltas abusaban a su favor, cometiendo toda clase de tropelías. Los caballos eran entonces tan codiciados como los reclutas, y ya le parecía que no había esperanza, lamentándose de que por su culpa hasta don Magdaleno se quedara pie a tierra. «Me ocurre una idea», dijo. «Por ahí atrás viene mi mula. Si usted me da 100 pesos por ella, es suya, y puede venderle su caballo al oficial. Por el resto nos arreglaremos».
Vaya, don Manuel, usted se está chanceando. La mula no vale ni 40 y el oficial no lo suelta a usted por menos de los 50. Don Magdaleno, bien sabe usted lo que es mi mula, pero estoy entre la espada y la pared. Tómela en los 50 pesos y negocio concluido. No le doy más que 40 si le conviene. ¿Y con qué acabarlo los 50? Eso no le hace. Los otros 10 me los dará hoy en 8 en la Huacana. Don Manuel sentía que un torrente de bilis circulaba por sus venas, pero no podía olvidar la situación en que iba a verse su familia abandonada, la pérdida de sus intereses y sobre todo persuadido de que don Magdaleno se valía de la ocasión para hacerse de la mula. Arreglados, le dijo, pero con una condición. Díguela y si se puede, que no solo ha de conseguir mi libertad, sino la de este muchacho que viene conmigo. Es mi ahijado, ya lo conoce usted. No quiero llegar a la casa y darle malas noticias a mi ahijada. Está bien, le hablaré al teniente. De nuevo, don Magdaleno fue a hablar con el oficial y regresando enseguida, dijo a don Manuel: el negocio está arreglado. En cuanto al mozo, dice el teniente que por nada esta vida lo suelta, porque si sabe el coronel que en el camino dio de baja a 2 reclutas, pierde hasta el empleo. Don Magdaleno, por Dios, hágame usted este favor. Estoy dispuesta a cualquier sacrificio con tal de llevarme a Pedro. Por tercera vez se dirigió don Magdaleno al oficial y estuvo hablando con él largo rato, el bastante para que Pedro se acercase a su amo y le dijese en voz baja: váyase usted, padrino, no se apure por mí. No te dejo por nada de esta vida. ¿Qué cuentas le voy a dar a Tula? No sea usted tonto, padrino. Perdóname que se lo diga. ¿No ve que a ustedes al que le han puesto el plan? A mí ni caso me han de hacer cuando usted se vaya, y cuando menos lo piensen, por ahí voy sin zumba. La buena fe y la pureza de corazón de don Manuel no le habían permitido sospechar que don Magdaleno y el teniente obraban de acuerdo, pero al oír al mozo comprendió todo y esperó el regreso del anchetero, quien trajo de nuevo una negativa absoluta. Resignado le entregó la mula y montando en el caballo de Pedro, echó a andar a toda prisa por el camino de la Huacana. Entretanto, don Magdaleno, sin dejar de ver el rostro, la perversa alegría que desbordaba en su pecho, decía para sus adentros: hoy la mula, mañana Florencia. Capítulo 11. Pedro no pudo desertarse en el camino, y Enario fue pasado por cajas. Lo pelaron a raíz del cabello, cortaron su sombrero, el que había estrenado el día de la boda, y se lo devolvieron en forma de chacó, y para confirmarlo en su carácter de soldado, le dio el cabo 2 varazos y lo fue a alistar en la primera compañía. A tarde y a mañana lo sacaban a hacer ejercicio, y después de haber recibido más de 100 palos, ya sabía hacer flanco derecho y dar media vuelta, conocimientos indispensables para defender a la patria. Pasó más de una semana. Pedro perdía toda esperanza de regresar al rancho y de volver a estrechar en sus brazos a su adorada Tula. Cuando don Magdaleno se presentó, diciéndole que había logrado su rescate mediante un fusil, cuyo importe de 20 pesos le cargaba en cuenta a don Manuel, Pedro vio el cielo abierto, se arrepintió de haber juzgado mal a su Salvador y le juró eterna gratitud. Ambos regresaron a la Huacana, y allí don Magdaleno despidió a Pedro, encargándole que contara a don Manuel lo sucedido y que no dejara de dar finas expresiones a toda la familia y especialmente a Florencia. Al escuchar este nombre, el vaquero hizo una mueca, no sé si de malicia, de burla o de despecho. Don Magdaleno agregó que por su parte iba a hacer un pequeño viaje a Coahuayutla y que tal vez pronto se verían por el rancho. Pedro, por toda respuesta, disimuló una sonrisa de duda. El anchetero había dejado la famosa mula de Enario para no maltratarla en el camino, e iba montando en un caballo pequeño, vivo, de buena andadura y negro como la noche. Serían las 3 de la tarde cuando Pedro, a pie y descalzo, tomó el camino de las balsas.
Al día siguiente emprendió también su marcha don Magdaleno y caminó de claro en claro. Vino la noche. Densas nubes hacían más profundas las tinieblas. En un rodeo de la vía hizo alto y se apeó del caballo. Con mucha paciencia colocó en las patas del animal unas zapatillas de salea que sacó de las cantinas y convenciéndose de que ni en la tierra ni en las piedras se oían las pisadas de su cabalgadura, montó de nuevo y prosiguió su camino. El color del caballo y el plaid oscuro con que se tapaba no lo dejaban distinguir y cuando mucho se le habría tomado por uno de tantos arbustos que crecían en el campo. De repente oyó ruido de pasos. He ahí mi hombre, pensó. Ya no hemos de estar lejos del lugar en que corta la vereda. Aquel hombre era Pedro. Al caer la tarde, había subido a una colina que dominaba el camino. El camino estaba solitario y Pedro siguió su derrotero con la seguridad de que nadie lo seguía, seguridad que aumentó a la llegada de la noche. Arribó a la otatera. La proximidad del hogar, la tranquilidad de aquellas horas, la espesura de la selva de bambúes, el mundo de recuerdos que se le vino al alma, despertaron en su corazón ideas de alegría y se puso a cantar uno de los sones de la tierra, no sin haber saboreado antes una larga inspiración de aquel oxigenado. Aquel cantar melancólico y tiernamente modulado decía: allá te mando un suspiro, en un abrazo enredado, recíbelo con amor, desátalo con cuidado, y verás tu corazón en mi pecho retratado. ¿Quién no adivinaría que Pedro iba pensando en Tula? ¿En quién, si no en su esposa, puede pensar un recién casado? Y como quien fea ama a hermosa le parece, aunque Tula no podría llamarse una muchacha bonita, Pedro la describía cantando. Tiene mi prenda querida sus chinitos en la frente, parece caña florida, sembrada en tierra caliente. Habría bastado el vestido blanco de manta de Pedro para que don Magdaleno, cuya vista era perspicaz, pudiese seguirlo a través de la oscuridad, pero la voz robusta del vaquero era un guía más seguro. Don Magdaleno iba cautelosamente a 20 pasos detrás. El caballo parecía comprender que se necesitaba un silencio absoluto, así es que se deslizaba entre los otates, sin hacer el menor ruido, y con ese poder visual y ese instinto que tienen los de su género para distinguir los objetos en las tinieblas, no perdía de vista a Pedro y andaba sin acortar ni aumentar la distancia que lo separaba del vaquero. Serían las 2 de la mañana cuando don Magdaleno oyó, apenas perceptible, el canto de un gallo. Aún estamos lejos, se dijo. Todavía puedo seguir a Pedro. Este, a su vez, apresuró el paso, latiéndole con violencia el corazón. A poco andar divisó una pequeña luz y exclamó en alta voz: allí está mi casa, tú la vela, esperándome. Don Magdaleno, que lo oyó, dijo para sus adentros: cuánto te engañas, Perico. De noche no se puede apreciar la distancia que está una luz, ni menos cuando está sola. Siguieron caminando más de una hora. De repente, y lleno de impaciencia, volvió a exclamar Pedro: ¡mi perro! En efecto, se oían los ladridos de un perro. Ahora sí es cierto, pensó Magdaleno. Ya estamos muy cerca. El oído aprecia mejor las distancias. Los perros no se oyen desde tan lejos como el gallo. En aquellos momentos descendían al fondo de una barranca. Don Magdaleno, en vez de trepar como Pedro por entre las piedras para llegar a la opuesta orilla, se apeó, desató el cabrestante y amarró el caballo en un órgano. La luna, próxima ya a su conjunción, apareció en el horizonte. Don Magdaleno examinó el sitio en que se hallaba. Era una gran peña lisa que se extendía en el fondo de la barranca. Tendió su plaid y se acostó. Hablando ya en voz alta, se decía: que llegue primero Pedro. Ese muchacho me va a servir mucho, tanto porque, a querer o no, me está agradecido, como porque entre él y su amo no puede haber ya confianza. Y pensando en Florencia, se durmió profundamente. Capítulo 12.
Un cuarto de hora después, Pedro se sentía dulcemente oprimido entre los brazos de Tula. Pasados aquellos instantes de efusión, ella fue la primera en hablar. Pero qué ingratitud de don Manuel. ¿Cómo se vino, dejándote sacrificado? No, Tula, si yo le rogué que se viniera. Malaya, eso no hacen los hombres. O juntos se venían, o juntos aguantaban la parada. Eso quería él, pero te vuelvo a decir, no me digas, no me digas. Lo que se ve no se pregunta. Y Tula mostraba un semblante muy airado, sus ojos brillaban como relámpagos y le temblaban los labios. En vano Pedro se empeñaba en disculpar a don Manuel. Ella estaba como fuera de sí. No, Pedro, no lo defiendas, repetía. Yo he soltado la sin hueso y le he dicho a doña Tránsito cuántas son 5. El marido creyó prudente callar. La callada es, en efecto, la mejor respuesta que puede darse a las mujeres que no juzgan, sino que se dejan llevar por el puro sentimiento. Pedro no había escuchado de nadie esta observación filosófica, pero la practicaba. Tula acabó como todas las de su sexo, deshecha en llanto. Pedro volvió a oprimirla contra su pecho y las lágrimas se secaron al fuego de la pasión. Se levantó Tula al salir del sol y restregándose los amorotados ojos, se encaminó a la casa de la hacienda. Ya doña Tránsito andaba trafagueando en sus quehaceres y al ver a su ahijada le preguntó: ¿Qué andas haciendo tan de mañana, muchacha? ¿Te ha pasado algo? Así, como que en la madrugada vino ese. ¿Quién? Pedro. Pues ¿quién? Qué gusto. Voy a avisarle a Manuel. A eso venía yo. ¿Y cómo logró escaparse? Y ya se ve. Como don Magdaleno es tan hombre, él lo echó fuera. Doña Tránsito se mordió los labios e interrogó de nuevo. ¡Qué fortuna! Y por supuesto que no le costó nada. Malaya, si dice que solo hay que dar 20 pesos de un fusil que le fiaron. Esto no es nada. Más vale mi hombre, ¿no lo cree? Por supuesto, Tula, tope en eso. ¿Y Pedro por qué no viene? Como que amaneció tan cansado, contestó Tula ruborizada. Está bien, dile que cuando se levante venga a ver a Manuel. Doña Tránsito penetró al interior de la casa y avisó a su marido la llegada de Pedro. No te canses, hijo, agregó. Ese don Magdaleno nos ha de dar un mal rato. No tengas miedo. Todo su interés era la mula y lo hecho hecho. Precisamente, ya viste cómo te la sacó a la mula y no contento con eso, es seguro que tiene ya muy cambiados a Pedro y a su mujer. Cuánto me temo que estos se nos convierten en espías. Tula no pierde ocasión de echarme indirectas y de lanzarme unas miradas muy feas. Déjala, Tránsito. Así son las mujeres de su clase que están engreídas de sus maridos. Pronto se le pasará el rencor. Y en cuanto a Pedro, no tengas desconfianza. Es un muchacho honrado y fiel. Doña Tránsito no insistió por más que no la convencieran las palabras de su esposo. Tomó su desayuno, que estaba ya servido, y enseguida montó a caballo para ir a campear, no sin pasar por el jacal de Pedro para saludarlo y felicitarlo por su regreso. Doña Tránsito siguió aseando la casa, regando sus macetas y limpiando las jaulas de cenzontle y los canarios. Tomó de la taza que había dejado su marido una sopa de chocolate y se la dio a un loro amarillo posado gravemente en una estaca del corredor. Doña Tránsito, con mucha dulzura, dijo: «Toma tu sopa, lorito». Y el pájaro contestó como si hubiera sido un eco: «Toma tu sopa, lorito». En aquel instante, saliendo de su aposento, apareció Florencia, fresca y sonrosada, con la savia de sus 15 abriles y la irradiación de su hermosura. Se adelantó hacia doña Tránsito e imprimió en su frente el más puro de los besos. Se dirigió enseguida a la mesa, colocada en un extremo del corredor, y en la que había papel y un tintero, y se puso a escribir su plana, copiada de una página del Genio del Cristianismo. Era esta la primera ocupación del día. Luego ayudaba a su madre en las labores de la casa. Después, a la hora de la siesta, recibía de doña Tránsito una lección de música en la guitarra y por las tardes se consagraba a la lectura de algún libro escogido. Su pensamiento no se distraía
sino rara vez por un pájaro que pasaba volando o por el perfume de las flores llevado hasta ella por una ráfaga de viento. Vida llena de candor y de dulce melancolía. Don Manuel y doña Tránsito se esmeraban en comunicar a su hija los conocimientos que habían adquirido en su juventud. En aquella alma había una pureza infinita, una ingenuidad de niño, a la par que su corazón sentía el germen de sentimientos que le eran desconocidos, y en sus venas corría sangre de juventud lozana. Sus goces se limitaban a contemplar aquella naturaleza salvaje, los sitios floridos y risueños, las inmensas rocas talladas a pico, las cimas de las montañas destacándose entre las nubes, el cielo azul y los brumosos horizontes. La espuma del torrente le hacía sonreír y el estrépito de las aguas encantaba su oído. Era una flor solitaria. ¿Habría sido más hermosa trasplantada entre el bullicio de las ciudades? No conocía el mundo, pero ¿no anhela el alma también por lo desconocido? Misterios honestos del corazón que no nos es dado descifrar. Aquí abro un paréntesis para hacer un comentario sobre Tula Vela, la muchacha que se casó con Pedro en el templo del viejo Churumuco. Así se apellidaba Vela, así que era Tula Vela. Los dos eran trabajadores de la hacienda y don Manuel y doña Tránsito fueron sus padrinos. Se dice que Tula era una preciosa mulata de ojos negros y de pelo chino, como la muchacha que muestro en la imagen. Esto significa que Tula era hija de una persona de raza blanca y otra de raza negra, pues muchos años antes, ante la escasez de mano de obra, los hacendados habían traído trabajadores de raza negra a trabajar en las haciendas ubicadas en esta región de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero. Para documentar lo que digo, citaré la revista de estudios históricos Tzintzún de un artículo de Jorge Amós Martínez Ayala titulado Por la orilla del río, puntos suspensivos. En la página 20 dice: en esta vasta extensión de tierra había poca población y muy diversa, fuera de la villa de españoles de Zacatula, de Petatlán y de los pueblos indios de Churumuco, Coahuayutla y Sinagua. La gente que vaqueaba en las haciendas, estancias y ranchos era mezcla de indios, negros y españoles en todos los tonos posibles, desde el indio medio lobo hasta el negro, con algún chino asiático. No pocos eran esclavos negros. Entonces aquí dice que en las haciendas de esta región había una población muy diversa. Menciona 4 razas de las cuales somos descendientes. La raza blanca española y más tarde otros blancos que llegaron fueron los franceses y belgas que se quedaron aquí en Tierra Caliente después de la Guerra de Intervención Francesa. Había personas de raza negra pura y afrodescendientes. También habían los de raza indígena, que eran los pueblos originarios de estas tierras, y los chinos. Está entrecomillado porque se refiere a personas que procedían de Filipinas, porque allá era colonia española también. Entonces de allá los españoles trajeron trabajadores de origen asiático, de tal manera que tanto las personas de origen africano como las de origen asiático se integraron en la población terracalenteña, aportaron elementos que ellos traían de su cultura, dando como resultado la cultura actual que tenemos como terracalenteños. Menciona que los trabajadores de raza negra y afrodescendientes se dedicaban principalmente a cuidar el ganado, es decir, eran caporales, mientras que los indios se dedicaban a trabajar la tierra para producir el rastrojo o los alimentos para el ganado en la temporada de secas. Los afrodescendientes eran los lobos y mulatos. Se le denominaba lobos a los hijos de padre negro y madre india, o viceversa. Y los mulatos, como ya dijimos, eran hijos de padre blanco y madre negra, o viceversa. Aquí la revista dice que Diego González de Lois trajo a un esclavo negro y lo puso como mayordomo en la hacienda El Rosario, y en esa hacienda había un caporal mulato
que se llamaba Miguel Hernández. Y acá en la página 22 dice que en Sinagua había 35 personas catalogadas como indios, un español, 20 mestizos y un mulato libre. Un mulato pues era un afrodescendiente. Eso es en Sinagua. Por cierto, el nombre correcto es Sinagua, no Silagua. Es Sinagua. Y menciona que en Churumuco había 114 indios y en las haciendas 19 indios, 2 españoles, 13 mestizos, un negro libre, 16 esclavos negros, 21 mulatos libres y 2 esclavos. Entonces podemos notar que no eran pocos las personas de raza negra o afrodescendientes, no eran pocos. Y después, acá en la página 25 de la revista, menciona que en Churumuco había unas personas que se llamaban Francisco Mandinga y Miguel Mandinga. Esos apellidos son de procedencia africana, entonces estas personas también eran de raza negra y vivían allá en Churumuco. Esto fue a finales del siglo XVII, lo que he mencionado anteriormente. Entonces, menciona que el apellido Mandinga procede de la tribu Mande, una tribu africana que vivían al sur del Sahara, eran vecinos del Sahel. Dice que estos esclavos negros arribaron en gran número en el siglo XVI y menciona que estas personas de procedencia africana dejaron hondas huellas en la cultura local. Dice, pues existen paralelismos en la ejecución de la cora, un arpa de 22 cuerdas del Sahel, y la manera en que se interpreta el arpa en los corridos de hombres valientes aquí en la tierra caliente, pues la percusión con las manos tiene cierto parecido en la forma en que se ejecuta el arpa allá en África, en esta región al sur del Sahara. Entonces, al punto al que voy es que había muchas personas de raza negra o afrodescendientes y que por eso no es raro que aparezca una mujer mulata en esta novela. Aunque para el momento en que se relata esta novela ya no había distinción legal de castas, todavía prevalecían estereotipos sobre los afrodescendientes. Es decir, había todavía ciertos prejuicios raciales, pues podemos percatarnos de un cierto sesgo de racismo del autor de esta novela, Eduardo Ruiz, porque primero dice que Tula era una preciosa mulata, como la que muestro en la imagen, pero después dice que no podría llamarse una muchacha bonita. Dice que quien fea ama, hermosa le parece, dando a entender que solo Pedro la veía hermosa por ser su recién esposa, y que una persona de raza negra no podía ser bonita. Pero bueno, esa es una de esas cosas subjetivas que depende del punto de vista personal de cada uno. Entonces, hasta aquí el paréntesis. Sigamos con la novela. Capítulo 13. Don Manuel, por motivos que más tarde sabremos, se había ocultado en aquel retiro, y ya que no podía proporcionar a su hija los entretenimientos de la sociedad, la había colocado en un medio ambiente en que su vida pudiera deslizarse dulce y tranquila. Su casa, pero también dejaremos para después hablar de todos estos detalles, puesto que en este instante lo que llama nuestra atención es el semblante de doña Tránsito, que palidece al escuchar los ladridos de los perros. Los perros, no acostumbrados a ver gentes extrañas en el rancho, se habían lanzado como fieras al encuentro de un hombre que llegaba jinete en un caballo negro.
Aquel hombre, sin gastar ceremonias, se acercó a la casa diciendo: «Buenos días, doña Tránsito, ¿da usted permiso?». «¿Cómo no? Puede usted pasar, señor don Magdaleno». No obstante que el terror y la indignación embargaban el ánimo de doña Tránsito, no faltó a esa virtud de las gentes de la costa y de tierra caliente de estar siempre dispuestas a brindar la hospitalidad. Así es que manifestó buena acogida al inesperado huésped, empeñándose hasta conseguirlo en que los perros se aquietaran. «Ah», continuó diciendo don Magdaleno, «ahí está la chica. ¿Cómo ha crecido en tan pocos días? ¡Qué bonita se ha puesto!». Florencia se sonrojó, pero un sentimiento de disgusto y desdén se dibujaba al mismo tiempo en su mirada. Se levantó de su asiento, inclinó ligeramente la cabeza en señal de despedida y fue a encerrarse en su aposento. Don Magdaleno creyó en el fondo de su alma que la muchacha, no acostumbrada a ver gente, se retiraba por cortedad. «Y qué colorada se ha puesto», pensaba. «Pobrecita, como que la tienen refundida en este desierto». Bueno es advertir que, engolosinado aquel hombre con las fáciles conquistas que le proporcionaba su oficio de anchetero, había llegado a creerse algo así como un Adonis y estaba infatuado hasta lo último de su ser. «¿Y el amo don Manuel?», preguntó a doña Tránsito, que regresaba de ahuyentar a los perros. «Salió al campo, pero no tardará en volver. Tome usted asiento y tenga la bondad de esperarlo. Usted me perdonará que siga ocupándome de mis quehaceres». Dicho esto, doña Tránsito desapareció en el interior de la casa. El desaire cayó como plomo derretido en el corazón de don Magdaleno, y comenzó a pensar que aquellas gentes no eran tan rústicas como le habían parecido. «Mejor», se dijo, «más fácilmente educaré a la niña». Mientras esto pasaba, don Manuel, que había escuchado el insólito ladrar de los perros, metió espuelas a su caballo y a galope se dirigió a su casa. Grande fue su sorpresa cuando descubrió a don Magdaleno. Sin creer vino a su memoria la conversación que en la mañana había tenido con su esposa. «¿Será posible?», se decía, «que Pedro nos sea infiel? ¿Quién otro podría haber enseñado el camino del rancho a don Magdaleno? Por primera vez desde que vivo en Cruancitiro voy a tener uno de esos terribles desengaños de la vida, yo que tanto fiaba en su lealtad». Pensando en esto, había llegado a la casa y, mostrando buen semblante: «¿Qué vientos traen a usted por estos rumbos, don Magdaleno?», dijo. «De todos modos, bienvenido sea usted. No le eche usted la culpa más que a cierto compromiso que tengo en Coahuayutla, amo don Manuel. Antier lo esperaba en la Huacana, y como no llegó, me tomé la libertad de venir aquí para que saldemos la cuentecita». «Tiene usted razón, amigo. Lo que sucede es que como el ganado anda alzado por la sequía que se anticipó, hasta hoy pude recoger una mancuerna de novillos con la que pienso llegar antes del domingo al pueblo y entregar a usted su dinero, con que sírvase usted dispensarme la tardanza». «No hay cuidado, don Manuel, no hay cuidado». «Y dígame, señor don Magdaleno, ¿cómo pudo usted llegar hasta este rancho que está tan escondido?». «El que boca tiene a Roma va», contestó el anchetero, haciendo alarde de mostrar una fingida indiferencia. Don Manuel no quiso insistir en averiguarlo. En su ánimo se fijaba la idea de la infidelidad de Pedro. «Volviendo a nuestro asunto», continuó don Magdaleno, «no se apure usted por las platas. Enséñeme los novillos, y si nos convenimos en precio, yo vendré por ellos a mi regreso de Coahuayutla. Ahí me hará usted favor de prestarme a Pedro para que me ayude a arriarlos». Don Manuel fijó su mirada en el anchetero, pensando que él y Pedro se entendían, pero procurando disimular, dijo: «Como usted guste, don Magdaleno, las reses no tardan en estar aquí». «No hay necesidad de vender más ganado, Manuel», interrumpió doña Tránsito, saliendo al corredor, rojo de cólera el semblante. «Harto mermados están los novillos, somos pobres, qué vergüenza es decirlo, pero con todo y eso he podido hacer algunas economías. ¿Cuánto hay que darle al señor?». «10 pesos, hija, eso es lo que salgo debiendo». «¿Cómo 10 pesos?», exclamó don Magdaleno. «¿Y los 20 que di por el rescate de Pedro?». «Es que yo estaba creyendo que debía su libertad al favor de usted.
replicó intencionalmente don Manuel. Claro, fue un favor que le hice a Pedro, pero entre usted y yo, el trato fue que lo que yo gastara, usted me lo había de pagar. Que sea lo que el Señor diga, dijo doña Tránsito. Más se perdió en el diluvio. Voy a traer el dinero para que no se le haga malobra al señor don Magdaleno. Las noches son ahora muy oscuras. Más claro no canta un loro, pensó don Magdaleno. Ya me corren. Y en voz alta agregó, a la hora que usted guste, doña Tránsito, voy a ensillar mi caballo. No corre tanta prisa, expuso don Manuel. Todavía es muy temprano. Primero almorzaremos. ¿Cómo se ve de ir sin comer? Doña Tránsito, haciendo un mohín, corrió a la cocina y volvió para tender en la mesa unos manteles de nítida blancura, y luego sirvió la comida, abundante y variada, como no podía esperarse en aquel desierto. Al concluir el servicio dijo, mientras ustedes reposan la comida, voy yo también a hacer por la vida. Acabando, le traeré su dinero. Ya les he dicho que no se apuren por eso, a la hora que gusten. Don Magdaleno y don Manuel se quedaron de sobremesa, fumándose un puro que el ranchero ofreció a su huésped. Magníficos puros, dijo don Magdaleno. ¿Se los traen a usted de Orizaba? No, don Magdaleno, los hacemos aquí, de tabaco que yo mismo cultivo en este rancho. Ha de ser muy bueno su rancho, por lo poco que de él he visto. Yo ni lo había oído mentar. Si usted tuviera la bondad de enseñármelo a mi vuelta, se lo agradecería mucho. No vale la pena, don Magdaleno. Es inútil que usted se moleste en ver lomas y potreros pedregosos. Solo en muy pocas orillas del río sembramos algo. Pero ha de ser muy grande. Tampoco unas cuantas caballerías. Le repito que no se moleste. No le serviría más que de fastidio. Demonios de rancheros, pensó don Magdaleno. De a tiro me cierran las puertas. Como que tienen un tesoro escondido. Ya veremos. Aquí están los 30 dineros, precio de nuestros hombres, dijo doña Tránsito, acentuando los vocablos 30 dineros. Por nuestra parte, ya hemos cumplido. Don Magdaleno sufrió este nuevo latigazo, recibió la suma y salió del corredor para ir a montar. El pálido semblante de aquel hombre estaba feroz. Por debajo del ala del sombrero dirigía miradas de venganza a las personas que acababan de despedirlo tan ignominiosamente. Ya a caballo, con voz que la cólera hacía convulsa, dijo, recalcando la palabra, ¡hasta la vista! Y clavando las espuelas en los ijares del caballo, echó a andar a todo trote. Al pasar por la choza en que vivía Pedro, vio en la puerta a Tula. Se acercó y le pidió un jarro de agua, que apuró de un sorbo, devolviendo la vasija con cierto misterio y cambiando algunas palabras con la mulata. Capítulo 14. Muy mal hecho, decía Pedro a su mujer. Le hubieras dicho que no, solo que fuera malagradecida. Si no es por él, todavía andarías marchando en la tropa. Una cosa es una y otra cosa es otra. No niego los favores, pero que no se quiera pagar así. Lo mejor que has de hacer es no entregarle la carta. Malaya, pues desde ayer se la di. Peor, ¿y por qué no me avisaste? Con que viniste esta noche, y don Magdaleno me encargó que le entregara luego, y te dejó dicho que si hay respuesta, la lleves en una carreta a Tamo, y se la entregues a doña Bonifacia para recogerla cuando él vuelva. No faltaba más que por haberme rescatado en 20 pesos, me quiera hacer su Tula, si quieres ir, anda, ve tú a hacerle los mandados. Pedro estaba tan encolerizado que le saltaban chispas por los ojos. Tula se amedrentó y guardó silencio. Florencia se había resistido a recibir la carta, pero Tula, dejándosela sobre la mesa, se había retirado sin atender a las palabras de la joven. ¿Qué haría ella con aquel papel? ¿Cómo devolverlo? ¿Se lo entregaría a sus padres? Pero entonces era seguro que se enojarían con Tula. ¿Acaso por culpa de ella tendrían que abandonar el rancho Pedro y su esposa? Tal vez el vaquero se declararía abiertamente enemigo de sus padres. Lo mejor sería hacerlo 1000 pedazos y arrojarlo al río. Pero sin leerlo, al fin lo iba a tirar y no le decía que lo leyese.
Lo desdobló y sus ojos recorrieron unas líneas escritas con caracteres toscos. Señorita, ya es tiempo de que usted salga de este destierro, en donde está como pájaro en jaula. En Pátzcuaro o en Morelia, y bien vestida, puede usted lucir su hermosura. Ya ha notado cuánto me simpatiza y no tiene idea de lo que la he de querer si se casa conmigo, con su casa muy bonita, con sus criadas, paseándose a la hora en que guste, gastando el dinero, pues para eso lo trabajo. Ya verá qué contenta va a estar. Si se resuelve, como luego dicen, que el que calla otorga, no necesita decir nada. Y en uno de estos días voy a ver a su papá para que todo quede arreglado. Pero si no piensa bien y me desprecia, no tiene más que darle la respuesta a Tula para que Pedro me la lleve a donde él sabe, y usted será la causa de mi perdición, porque me daré de alta en una tropa, suceda lo que sucediere, pues nadie nace dos veces, quien ya usted sabe. Lívida se puso Florencia al leer esta carta. Las amenazas que solapadamente contenía, el lenguaje grosero, la audacia de aquel hombre, le hacían estremecer de miedo. Creyó necesario entregar la carta a sus padres, pero además de las consideraciones relativas a Tula, la sobrecogió el temor de que don Manuel, que aunque de un carácter pacífico, cuando llegaba a encolorizarse era violento e irreflexivo. ¿Quién sabe?, se decía, si don Magdaleno, que nada tiene que perder, tenga más calma y mate a mi padre. Dios mío, ¿qué hacer? Si le escribo a ese hombre y solo de pensarlo me horrorizo, quedo a la disposición de Tula, que ya no me tendrá ningún respeto, y además, aunque le diga a don Magdaleno que no lo quiero, ni lo he de querer nunca, le doy alas para que siga escribiéndome. Y si se mete a la tropa, santo cielo, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo fuimos a conocer a ese hombre tan malo? Si no le contesto, va a decir que estoy conforme, que sí lo quiero, y entonces más pronto lo tenemos por aquí, y sabe Dios lo que pasa entre él y mi padre. ¿Qué hacer, Dios mío? Como se ve, don Magdaleno había calculado bien el efecto de su carta, y aparte de la esperanza que, lleno de fatuidad, alimentaba de verse correspondido por Florencia, había contado con el candor y la inexperiencia de la joven para imponerse de cualquier manera en aquel corazón virgen de impresiones, en aquella imaginación que él había comprendido ardiente y soñadora, aunque inocente y pura. Indecisa, afligida, Florencia, con ese inconsciente valor que tienen las mujeres, se resolvió a dejar venir los acontecimientos y en consecuencia, cuando Tula le reclamó la contestación, la amenazó con avisarle a sus padres si volvía a hablarle de eso. Y no tardaron muchos días en venir los acontecimientos. Serían las 2 de la tarde de un domingo cuando los perros volvieron a ladrar desaforadamente y se vio ir descendiendo de la más próxima loma a don Magdaleno, alegre el semblante y de seguro satisfecho el corazón por no haber recibido la respuesta de su carta. No le cabían en el alma tantas ilusiones. Don Magdaleno, le dijo con aspecto serio don Manuel, ¿qué nuevo negocio trae a usted por acá? Señor don Manuel, comienzo por suplicarle a usted que perdone mi impertinencia, pero tengo que hablar a usted de un negocio reservado e interesante. Diga usted, vale que en este momento las señoras andan por allá adentro. No lo tome usted a mal, amigo mío, dijo el anchetero, no sin haber tosido una o dos veces. Pero la verdad es que entre hombres todo se puede decir. Al grano, don Magdaleno. Pues el otro día, en la estancia conocí a una niña. ¿Para qué le he de decir si me gustó? Basta verla para quedar uno enamorado de ella. Y desde entonces pensé pedírsela a usted en casamiento. Don Manuel no supo qué contestar. Tan indignado estaba contra don Magdaleno. Este continuó. Usted sabe que no me falta un capitalito y que soy hombre de experiencia. Armándose de paciencia, contestó don Manuel. Yo sé que mi hija nunca ha llegado a pensar en casarse. Pues mire usted, don Manuel, yo no doy este paso sin que ella lo sepa. Pregúnteselo usted, exclamó con toda audacia el anchetero. ¡Florencia! Gritó lívido de cólera don Manuel. ¡Florencia!
La joven salió llena de sobresalto y don Manuel le dijo: Oye lo que este señor, que tú sabes que viene a pedirte. A mí, a mí nada me ha dicho el señor. Señorita, usted recibió un recado y a mí nadie me ha dicho nada. Si usted se atrevió... Don Madaleno, gritó don Manuel, ciego de furor, agradezca usted a que está en mi casa. Cuanto antes deseo que se retire, porque no respondo de mí. Don Manuel, yo no estoy impuesto a que nadie me corra, gritó a su vez don Madaleno, palideciendo de ira. Don Madaleno, por última vez le repito que se retire. No me exponga. ¿Para qué se ha de exponer usted, papá? Exclamó la joven, roja de indignación y con una entereza de que ella misma no se creía capaz. Antes me casaré con el último vaquero que con el hombre que lo vendió a la tropa. Señorita, y sin necesidad de eso, basta que el señor no me simpatice ni tantito así. Había tal desdén, tan profundo desprecio en las palabras de Florencia, que don Magdaleno sintió que le azotaban el rostro con el látigo del ridículo. Montó con furia en su caballo y trémula de rabia su voz dijo lentamente: «Hasta otra vista». Y en tanto que la joven caía bañada en llanto en los brazos de doña Tránsito, que había acudido a ver lo que pasaba, don Magdaleno, como exhalación, aparecía y se ocultaba sucesivamente en cada una de las lomas por donde culebreaba la vereda. Era ya al caer de la tarde cuando se le vio por último en la más lejana colina, precedido de su propia sombra, que se alargaba más y más al declinar el sol. Parecía un fantasma siniestro. «Te lo decía», exclamó doña Tránsito. «Sí, hay que estar preparado, sobre todo cuando Pedro lo vuelva a guiar al rancho». Florencia guardó un profundo silencio acerca de la intervención que Tulo había tenido en los preliminares de esta escena. La novela continuará en el siguiente video. Si te está gustando esta lectura, te invito a que le des a la manita con el pulgar arriba, para que el algoritmo de YouTube recomiende mi trabajo. Que estén bien. Hasta luego.